Nunca pensé que el día en que mi propia hija me arrastraría a los tribunales para declararme incapaz sería también el día en que toda mi ciudad descubriría quién era realmente Victoria Mendoza. Cuando entré a esa sala de audiencias, Laura se rió despectivamente y murmuró a su marido: «Mira cómo viene vestida la loca». Pero cuando el juez alzó la vista y me vio, se quedó paralizado, dejó caer su bolígrafo y susurró con incredulidad: «¿Es realmente ella?». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo, mientras mi hija y su arrogante esposo se miraban con pánico absoluto. Durante 40 años de matrimonio con Miguel, me dediqué completamente a mi familia, trabajando como costurera especializada en trajes de novias y quinceañeras. Nadie sabía que guardaba cada centavo que ganaba, que invertía en terrenos urbanos de la zona comercial, que durante décadas construí un patrimonio que podría cambiar vidas. Cuando Miguel murió hace 5 años, Laura y su marido comenzaron a tratarme como si fuera invisible en mi propia casa, esperando que la edad me volviera vulnerable. Mi nombre es Victoria. Tengo 68 años y lo que estoy a punto de contar cambió mi vida para siempre. Esta es una historia que te va a emocionar tanto como me empoderó a mí, porque a veces la justicia llega cuando menos la esperamos. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todo comenzó cuando Laura y su esposo decidieron que era momento de protegerme de mí misma. Durante meses notaba cómo revisaban mis papeles cuando creían que no los veía, cómo susurraban por teléfono cuando yo entraba a la habitación. Ricardo, mi hijo mayor, vivía en Lima y apenas visitaba, así que Laura se sentía con total libertad para manejar lo que ella creía que eran los pocos ahorros de mamá. La mañana que recibí la citación judicial, Laura me la entregó con una sonrisa falsa. «Es por tu propio bien, mamá. Ya no puedes manejar tus finanzas sola». Su marido añadió con esa arrogancia que tanto detestaba: «Nosotros nos haremos cargo de todo. No te preocupes». Pero ellos no sabían que durante décadas había trabajado silenciosamente en casos pro bono para mujeres vulnerables, que había ayudado a documentar fraudes patrimoniales, que conocía cada ley de protección familiar. No sabían que tenía contactos en toda la ciudad, que había construido una red de respeto que iba mucho más allá de mi máquina de coser. Esa noche, mientras Laura y su marido celebraban en el patio lo que creían sería su victoria fácil, yo abría mi caja fuerte y organizaba los documentos que cambiarían todo para siempre. La sala de audiencias se abría ante mí como el escenario donde se definiría el resto de mi vida. Durante meses había estado preparándome para este momento, organizando cada documento, verificando cada detalle. Pero mientras caminaba por el pasillo central, con mis 78 años cargados de dignidad, lo que más me dolía no era la traición en sí misma, sino la certeza de que mi propia hija había orquestado todo esto. Laura estaba sentada en la primera fila junto a su marido, ambos vestidos como si fueran a una celebración. Cuando me vio entrar, no pudo contenerse. Una risa burlona escapó de sus labios, seguida de un comentario que susurró lo suficientemente alto para que varios pudieran escucharla. «Miren cómo viene, como si fuera alguien importante». Su marido le siguió el juego, negando con la cabeza mientras me observaba con esa expresión de lástima fingida que había perfeccionado durante años. «Pobre señora Victoria, ya no es la misma de antes», murmuró, dirigiéndose a su abogado como si yo fuera invisible. Pero entonces algo extraordinario sucedió. El juez, que hasta ese momento revisaba papeles sin prestar mucha atención, levantó la vista y me observó. Sus ojos se entornaron ligeramente, como si estuviera tratando de recordar algo importante. Se incorporó en su asiento, ajustándose los anteojos, y por un momento el tiempo pareció detenerse. «¿Es realmente ella?», murmuró con una incredulidad que cortó el aire como un cuchillo. La sala completa quedó en silencio. Laura y su marido se miraron entre ellos, y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, vi algo que no esperaba en sus rostros: pánico. El mismo pánico que yo había sentido cuando descubrí sus movimientos bancarios no autorizados, cuando encontré las falsificaciones de mi firma, cuando escuché esas grabaciones donde planeaban sedarme para mantenerme controlada. El juez continuó observándome, y poco a poco una sonrisa de reconocimiento comenzó a dibujarse en su rostro.
Yo mantuve la compostura, aunque por dentro sentía cómo 40 años de humillaciones comenzaban a transformarse en algo mucho más poderoso. La certeza de que había llegado el momento de mostrar quién era realmente Victoria Mendoza. Mientras permanecía sentada en esa fría sala de audiencias, con el murmullo de los abogados llenando el aire, mi mente se trasladó a esos 5 largos años desde la muerte de Miguel. Ahora todo cobraba sentido. Las conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando yo aparecía en la cocina, los cuchicheos en el pasillo que cesaban al escuchar mis pasos, las miradas cómplices entre Laura y su marido durante las cenas dominicales. Recordé vívidamente aquella tarde de diciembre, apenas 3 meses después del funeral de Miguel. Había llegado temprano de la farmacia y escuché sus voces en la sala. «Solo hay que esperar el momento adecuado», decía la voz de mi yerno. «Ella ya está mayor, y con la depresión por la muerte de papá». La voz de Laura respondía con una frialdad que me heló la sangre. «El médico puede certificar que no está en condiciones de manejar tanto dinero. Es por su propio bien, mamá necesita que alguien responsable se haga cargo». Cuando entré con las bolsas de las compras, ambos se quedaron callados de inmediato. Laura me sonrió con esa sonrisa que ahora entendía era completamente falsa y me ayudó a guardar los medicamentos para la presión arterial. ¿De qué hablaban?, les pregunté mientras acomodaba las pastillas en el botiquín. «Ya nada importante, mami. Solo planes para el año que viene». Durante meses, estos silencios súbitos se volvieron rutinarios. Cada vez que me acercaba a ellos en las reuniones familiares, las conversaciones cambiaban hacia temas triviales. El clima, los precios del mercado, los programas de televisión. Pero yo había desarrollado, después de 40 años de matrimonio con Miguel, un instinto muy fino para detectar las mentiras. Era el mismo instinto que me había ayudado a construir mi pequeño imperio de costura. Cliente por cliente, trabajo por trabajo. Observé a Laura desde mi asiento en la corte, recordando también aquella ocasión en febrero, cuando la encontré revisando los papeles de Miguel en el escritorio. «Solo estoy ayudándote a organizar los documentos, mami», me había dicho. Pero sus manos temblaban mientras cerraba rápidamente las carpetas. En este momento, mientras el juez me observaba con esa expresión de reconocimiento creciente, comprendí que cada uno de esos silencios había sido una puñalada planificada. Mi propia hija había estado tejiendo mi destrucción, con la misma paciencia con la que yo había tejido mi independencia económica durante décadas. La diferencia era que yo había construido algo hermoso, mientras ella había estado construyendo una traición. El peso de esta revelación se asentó en mi pecho como una piedra fría, pero también encendió en mí una determinación que había permanecido dormida demasiado tiempo. Sabía que la única manera de descubrir la verdad completa era hacer algo que jamás pensé que haría: espiar en mi propia casa. El martes siguiente, cuando escuché que Laura venía de visita, me escondí en el rincón oscuro detrás de la cortina del comedor, el mismo lugar donde solía jugar a las escondidas cuando ella era niña. La ironía me dolía en el pecho, como una astilla clavada. Sus pasos resonaron en el piso de madera, que Miguel había pulido con tanto amor. Venía acompañada de su marido, y sus voces susurrantes se filtraron hasta mi escondite como serpientes venenosas. Me obligué a permanecer inmóvil, aunque cada fibra de mi ser gritaba por confrontarlos. «Ya hablé con el médico», murmuró Laura, y reconocí ese tono calculador que antes había confundido con preocupación. «Dice que con las pastillas que le damos en el té estará más manejable». Confundida, pero tranquila. Las palabras me atravesaron como dagas de hielo. Mi propia hija estaba drogándome. El té de manzanilla que me preparaba con tanto cariño cada tarde era mi veneno lento, mi camino hacia la invalidez mental que ellos necesitaban para justificar su robo. «¿Y si se resiste?», preguntó su marido con esa voz que siempre me había parecido demasiado melosa. «Tu madre es más astuta de lo que aparenta». Laura soltó una risa que sonó como cristales quebrándose. «Mamá está senil, querido. Nadie le va a creer. Además, ya tengo los documentos listos. Para fin de mes estará internada en el hogar geriátrico de las afueras y nosotros tendremos control total de sus bienes». La sangre se me heló en las venas. Hogar geriátrico. Me iban a encerrar como a un animal enfermo mientras se repartían todo lo que había construido durante 40 años de trabajo y sacrificio.
Los terrenos que compré uno por uno, las rentas que administré con mano firme, los ahorros que guardé centavo por centavo. Los $700,000 en propiedades quedarán liberados, continuó Laura, y su voz sonaba como la de un empresario frío calculando ganancias. Más los 200,000 en cuentas bancarias. Es suficiente para empezar el negocio que siempre quisimos. Mis rodillas temblaron, pero no de vejez, sino de una furia ardiente que comenzaba a crecer desde mis entrañas. Ahí estaba la confesión completa. No solo me robaban, sino que ya tenían planes específicos para mi dinero. Mi legado se convertiría en el capital de arranque para sus sueños egoístas. Cuando finalmente se marcharon, permanecí escondida hasta que sus pasos se desvanecieron completamente. Solo entonces me permití salir de mi refugio, temblando no de miedo, sino de una determinación que hacía años no sentía. Ya no era la madre engañada que había sido esa mañana. Durante las siguientes horas, me quedé sentada en mi sillón de siempre, el mismo donde había bordado cientos de vestidos de novia durante 40 años. Mis manos temblaban, pero no por debilidad, sino por una indignación que crecía como una olla a presión. Mi propia hija, mi Laura, a quien había cargado en brazos cuando tuvo neumonía a los 3 años, a quien defendí cuando su primer novio la dejó plantada el día de su graduación. El silencio de la casa se volvió tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Era un silencio diferente al de los 5 años desde que murió Miguel. Este era el silencio de la soledad absoluta, cuando te das cuenta de que las personas en quienes más confiabas son las que planean tu destrucción. Me levanté y caminé hacia la cocina. Sobre la mesa seguía el termo de café que había preparado para ellos, intacto. «Para que te tranquilices, mamá», había dicho Laura con esa sonrisa falsa. Ahora entendía por qué había insistido tanto en que lo tomara. Recordé las pastillitas blancas que había visto caer de su cartera la semana pasada, las mismas que recogió apresuradamente diciendo que eran vitaminas. Tomé el termo y lo vertí por el fregadero. El líquido marrón bajó por el desagüe llevándose consigo cualquier rastro de la madre ingenua que había sido esa mañana. Cuando el último sorbo desapareció, algo en mi pecho se endureció como el acero. Fui hasta mi cuarto y abrí el armario donde guardaba mis documentos importantes. Detrás de las cajas de botones y carretes de hilo, mis dedos encontraron lo que buscaba. La carpeta manila que Miguel me había hecho prometer nunca abrir, a menos que fuera absolutamente necesario. «Cuando llegue ese momento, Victoria», me había dicho mientras agonizaba, «sabrás exactamente qué hacer». El momento había llegado. Con la carpeta en mis manos, sentí como la mujer derrotada de la mañana se desvanecía completamente. Laura y su marido creían conocer a su presa, pero estaban a punto de descubrir que habían despertado a alguien muy diferente. Sonreí por primera vez en horas, una sonrisa que ellos jamás habían visto, mientras acariciaba los documentos que cambiarían todo para siempre. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi mecedora, observando por la ventana las luces que se filtraban desde la casa de Laura, preguntándome cuántas veces habían planeado mi destino desde allí. Los documentos reposaban sobre mi regazo como brasas ardientes, cada página confirmando lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se había negado a aceptar. A las 5 de la mañana, cuando el primer rayo de sol tocó mi rostro, tomé una decisión que cambiaría todo. Me dirigí al teléfono y marqué un número que no había usado en años. La voz que respondió sonó sorprendida pero cálida. «Victoria, ¿eres tú? Han pasado décadas». Era el doctor Mendoza, mi compañero de la universidad. Sí, universidad. Algo que Laura nunca supo porque siempre la vio como una simple costurera. Pero yo había estudiado administración de empresas antes de casarme y había mantenido contacto con varios compañeros que ahora ocupaban posiciones importantes en la ciudad. «Doctor, necesito su ayuda. Y creo que usted conoce a alguien en el juzgado civil». Mientras conversábamos, sentí cómo la mujer sumisa que había interpretado durante años comenzaba a desvanecerse. Laura y su esposo habían subestimado por completo con quién estaban jugando. No era solo una viuda solitaria con algunos terrenos. Era una mujer que había construido silenciosamente una red de contactos, que había estudiado cada movimiento financiero, que había guardado cada recibo y cada documento durante 40 años de matrimonio. Cuando colgué el teléfono, vi por la ventana a Laura saliendo de su casa.
Se veía confiada, casi alegre. Probablemente pensaba que su plan estaba funcionando perfectamente. No sabía que su madre acababa de activar una maquinaria que la dejaría sin palabras. Me serví una taza de café y sonreí por segunda vez en esas horas. Ellos creían conocer a su víctima, pero estaban a punto de descubrir que habían despertado a alguien muy diferente. ¿Qué harías si tu hija te traicionara así? Cuando Laura desapareció de mi vista, regresé a mi habitación con pasos más firmes de los que había tenido en meses. Era hora de enfrentar la realidad de mi situación, pero no como víctima, sino como la mujer que realmente era. Caminé hasta mi armario y saqué la caja de metal que había guardado durante años en el estante más alto. Dentro estaban todos los documentos que había recolectado silenciosamente. Cada papel, cada comprobante, cada evidencia de lo que Laura y su marido creían que podían arrebatarme. El primer documento que revisé fue el dictamen médico del doctor Herrera, fechado apenas 2 semanas atrás. Había ido a verlo sin que nadie lo supiera, pagando la consulta con mi propio dinero. Las palabras estaban claras. La paciente Victoria Mendoza presenta plenas facultades mentales, con memoria intacta y capacidad de juicio completamente normal para su edad. Sonreí mientras leía. Qué sorpresa se llevaría Laura cuando viera esto en la corte. Pero el verdadero tesoro estaba en el siguiente grupo de papeles. Mis extractos bancarios, actualizados hasta la semana anterior, mostraban una realidad que ni siquiera Ricardo conocía completamente. Durante 40 años de matrimonio con Miguel, cada centavo que gané cosiendo vestidos de novia y quinceañera había sido invertido cuidadosamente. Los terrenos que compré en la zona comercial de Piura, cuando nadie creía que esa área se desarrollaría, ahora valían 850,000 soles. Cada propiedad estaba a mi nombre. Cada inversión había sido planeada meticulosamente. Había otro documento que me llenaba de particular satisfacción: el peritaje caligráfico que había solicitado en secreto. Las firmas falsificadas en los documentos que Laura había presentado para obtener poder sobre mis cuentas estaban claramente identificadas. El experto había sido categórico. Las firmas analizadas presentan inconsistencias evidentes con la escritura original de la señora Mendoza. Cada trazo falso estaba marcado, cada intento de falsificación expuesto. Pero lo que más me tranquilizaba era la pequeña grabadora digital que descansaba al fondo de la caja. Durante semanas había grabado cada conversación sospechosa, cada plan que Laura y su marido discutían pensando que yo estaba dormida o distraída. Sus voces quedaron registradas planeando cómo sedarme para mantenerme tranquila durante el proceso legal, cómo aislarme de mis amistades para que nadie pudiera defenderme. Extendí todos los documentos sobre mi cama y los ordené cronológicamente. No era solo dinero lo que tenía, era poder real, construido con décadas de trabajo silencioso e inteligente. Cada papel representaba una decisión que había tomado sola. Cada inversión era prueba de mi capacidad para manejar mis propios asuntos. Mientras organizaba la evidencia, sentí cómo se desvanecía por completo la imagen de la viuda indefensa que Laura había creado de mí. En su lugar, emergía la mujer que realmente era. Alguien que había construido un patrimonio sólido, que había planeado cada movimiento y que ahora tenía todas las herramientas necesarias para defenderse. Tomé una hoja en blanco y comencé a escribir mi estrategia. El primer punto de mi estrategia era simple pero demoledor: documentar cada uno de mis sacrificios. Durante 40 años de matrimonio con Miguel, había trabajado hasta altas horas detrás de mi máquina de coser Singer, creando vestidos de novia que costaban entre 800 y 1,500 soles cada uno. Las quinceañeras me pagaban 600 por vestido y yo hacía un promedio de 8 al mes. Cada centavo iba directo a una cuenta de ahorros que ni siquiera Miguel conocía completamente. Recordé esas noches interminables, el zumbido constante de la máquina mientras Laura y Ricardo dormían. Mis dedos sangraban de tanto coser cuentas y lentejuelas, pero cada puntada representaba un ladrillo más en la construcción de mi independencia. La ironía me golpeó como una bofetada. Laura se burlaba de la pobre viuda. Costurera, sin saber que esa misma costurera había comprado 3 terrenos en la zona comercial más cotizada de Piura. El primer terreno lo adquirí en 1998, por 25,000 soles. Para 2010 ya valía 120,000.
El segundo y tercero los compré en 2005 y 2012, reinvirtiendo las ganancias de mis alquileres. Mientras yo compraba propiedades, Laura gastaba mi dinero en restaurantes caros con su marido, creyendo que era generosidad de una madre ingenua. La red de contactos que había tejido durante décadas también era mi arma secreta. Doña Carmen del banco, don Roberto del registro de propiedades, la doctora Mendoza que certificaba mis estados de salud. Todos me conocían como la costurera trabajadora, no como la incapaz mental que Laura pintaba en los tribunales. Sonreí mientras organizaba los recibos de depósito de los últimos 5 años. Cada documento probaba que, lejos de declinar mentalmente, había incrementado mis ingresos un 30% después de la muerte de Miguel. Mi mente calculadora había convertido el dolor de la viudez en la oportunidad de demostrar mi verdadero valor empresarial. Ahora cada sacrificio cobraba sentido, cada noche sin dormir se transformaba en munición para la batalla legal que se avecinaba. En esas primeras horas después de organizar mis documentos, algo extraordinario comenzó a suceder. Mientras revisaba mi viejo directorio telefónico, los rostros de mujeres que habían pasado por mi taller empezaron a cobrar nuevo significado. Carmen, a quien ayudé con su vestido de boda cuando su familia la había abandonado por casarse con un hombre de otra clase social. María Elena, para quien cosí gratuitamente el vestido de quinceañera de su hija cuando su esposo las dejó sin un centavo. Rosa, que llegó a mi puerta llorando porque necesitaba un traje para una entrevista de trabajo que cambiaría su vida. Durante 40 años, creí que solo era una costurera que ayudaba a sus clientas. Ahora comprendo que había estado tejiendo algo mucho más poderoso, una red de mujeres que me debían más que dinero. Les había devuelto la dignidad cuando más la necesitaban. Carmen ahora trabajaba en el registro civil. María Elena había abierto su propia panadería y conocía a medio Piura. Rosa se había convertido en secretaria del juzgado de familia. Cada puntada que di en sus momentos más oscuros había creado un hilo invisible que me conectaba con lugares estratégicos de la ciudad. Marqué el número de Carmen y su voz se llenó de calidez al reconocerme. Doña Victoria, ¿cuánto tiempo? Jamás olvidaré lo que hizo por mí cuando nadie más creyó en mi matrimonio. Le expliqué mi situación sin entrar en detalles, solo mencioné que necesitaba verificar algunos documentos sobre mi estado mental. «Déjeme ver qué puedo hacer discretamente», me dijo sin preguntas. Rosa fue aún más directa. «Usted me salvó cuando pensé que no tenía futuro. Ahora trabajo donde se tramitan estos casos. Conozco perfectamente los procedimientos». Su tono era de una lealtad inquebrantable. Cada llamada confirmaba lo mismo. No había construido solo un patrimonio material. Había invertido en algo más valioso. Mujeres que ahora ocupaban posiciones donde podían ser mis ojos y oídos. Ellas entendían el lenguaje de la traición familiar, porque también lo habían vivido. María Elena me invitó a su panadería esa misma tarde. «Las mujeres de Piura necesitan saber que usted está enfrentando esto», me dijo mientras servía café. «Hay más de nosotras de lo que imagina, doña Victoria. Mujeres cansadas de que las traten como si fuéramos invisibles». Sus palabras encendieron algo profundo en mi pecho. No era solo mi batalla. Era la batalla de todas las mujeres, que habían sido subestimadas por sus propias familias. Salí de esa panadería sintiendo que tenía un ejército silencioso detrás de mí. Laura y su marido habían calculado que enfrentarían a una viuda solitaria y vulnerable. No tenían idea de que habían despertado a una mujer que durante décadas había sembrado lealtades inquebrantables en los lugares correctos. Esa misma noche, me senté en mi escritorio, el mismo donde durante 40 años había cosido hasta altas horas para ahorrar cada peso. Abrí el cajón superior y saqué una carpeta amarilla que había preparado meses atrás, cuando las primeras sospechas sobre Laura comenzaron a tomar forma. La había titulado Victoria Esperanza, mi nombre completo, como recordatorio de quién soy realmente. Dentro estaban todos los documentos que había recopilado con paciencia. Copias de los movimientos bancarios, las facturas médicas falsificadas que habían usado para justificar mi supuesta demencia, y algo que Laura nunca sospechó que existía, las grabaciones de audio que había hecho con mi viejo teléfono cada vez que ella y su marido venían a visitarme. Sus voces resonaron en mi mente. «Solo necesitamos que firme aquí, mamá. Es por su propio bien.
Por primera vez en meses, sonreí con verdadera satisfacción. No era la sonrisa sumisa de la viuda que todos esperaban ver. Era la sonrisa de una mujer que había tomado la decisión más importante de su vida: no permitir que me trataran como una anciana indefensa nunca más. Me levanté y caminé hasta el espejo del dormitorio. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había entrado temblorosa a esa panadería días atrás. Sus ojos tenían determinación, sus hombros estaban erguidos. Durante décadas había sido la esposa obediente, la madre sacrificada, la costurera silenciosa. Pero Laura había despertado a una versión de mí que ni ella ni su marido conocían. Regresé al escritorio y tomé mi libreta de contactos, esa pequeña agenda de cuero gastado donde había anotado, durante años, los números de todas las madres cuyos vestidos de novia había confeccionado, de los comerciantes que me debían favores, de las vecinas que habían compartido conmigo sus propios secretos familiares. Mi red era más amplia de lo que cualquiera imaginaba. Marqué el primer número. Era hora de comenzar la fase más importante de mi plan: convertir la lealtad silenciosa en apoyo activo. Laura creía que iba a enfrentar a una mujer aislada, pero estaba a punto de descubrir que su madre tenía un poder que ella jamás había sospechado. Con los números organizados frente a mí, comencé a marcar el segundo contacto. Rosa, la madre de Alejandra, cuyo vestido de quinceañera había confeccionado el año pasado. Victoria, qué sorpresa escucharte. ¿Cómo estás, querida? Rosa, necesito preguntarte algo importante. ¿Recuerdas cuando me contaste sobre el problema legal que tuviste con tu hermana por la casa de tu mamá? Por supuesto. Fue terrible, pero gracias a los documentos que guardé y al abogado que me recomendaste, pude probar que ella había falsificado la firma. Sonreí. Exactamente lo que esperaba escuchar. ¿Podrías darme nuevamente el número del perito calígrafo? Creo que voy a necesitarlo. Después de anotar los datos, continué con mi lista. Carmen, cuyo vestido de novia había bordado con hilos dorados. Mercedes, que me debía 3 favores desde que le presté dinero para el negocio de su hijo. Doña Elena, la comerciante del mercado que conocía todos los movimientos financieros sospechosos del distrito. Una por una, fui activando cada conexión que había cultivado durante décadas. No se trataba solo de conseguir testigos, se trataba de construir una red de apoyo que Laura jamás había imaginado que existía. Mientras cosía en silencio todos estos años, había estado tejiendo algo mucho más valioso que telas: confianza, lealtad, reciprocidad. Al caer la tarde, tenía confirmadas las citas con el perito calígrafo, el contador independiente que auditaría mis movimientos bancarios y el médico geriatra que evaluaría mi estado mental. También había conseguido 3 testigos, dispuestas a declarar sobre las conversaciones sospechosas que habían escuchado entre Laura y su marido en el mercado. Extendí todos los documentos sobre la mesa del comedor, los estados de cuenta bancarios, las escrituras de mis propiedades, las pólizas de seguro que Laura creía que no sabía manejar, y mi cartilla médica impecable. Cada papel era una prueba de que la mujer incapaz que pretendían presentar ante el juez era, en realidad, una estratega que había estado preparándose para esta batalla mucho antes de que ellos la declararan. Dale like si crees que es hora de que pague. Todo estaba listo para el primer movimiento estratégico. La mañana del lunes llegó con el peso de todas las decisiones que había tomado. Me levanté antes del amanecer, como había hecho durante 40 años de matrimonio con Miguel, pero esta vez el ritual matutino tenía un propósito diferente. Mientras preparaba el café en la cocina que tanto había visto, organicé mentalmente cada documento que llevaría al tribunal. El sobremanila descansaba sobre la mesa del comedor, conteniendo las pruebas que cambiarían todo. Los dictámenes médicos independientes que confirmaban mi lucidez completa, el peritaje caligráfico que demostraba las firmas falsificadas en documentos que nunca firmé, y los extractos bancarios que revelaban movimientos realizados a mis espaldas. Pero lo más devastador eran esas grabaciones donde Laura y su marido planeaban sedarme y aislarme para controlar completamente mis bienes. 40 años cosiendo trajes de novias y quinceañeras. Me habían enseñado que los detalles importan. Cada puntada debe estar en su lugar exacto para que la prenda sea perfecta. Mi estrategia legal seguía el mismo principio: precisión absoluta. A las 8 en punto, llegué al Palacio de Justicia de Piura. El edificio colonial parecía intimidante,
Pero yo había enfrentado cosas más difíciles. Recordé cuando Miguel murió hace 5 años y todos esperaban que me derrumbara. En lugar de eso, había usado ese tiempo para fortalecer mis defensas, investigar cada movimiento sospechoso de Laura y su esposo, y construir un caso irrefutable. La sala del tribunal bullía con actividad matutina. Abogados con sus togas negras caminaban presurosos y las familias esperaban nerviosas en los pasillos de mármol gastado. Yo caminé con la tranquilidad de quien sabe exactamente lo que va a hacer. Mi abogado me esperaba junto a la puerta de la sala civil número 3. Lo había elegido cuidadosamente. Un profesional respetado que entendía que esta no era solo una disputa patrimonial, sino una guerra contra la traición más dolorosa que puede existir. Señora Victoria, ¿está lista?, me preguntó mientras revisaba los documentos por última vez. Llevo 5 años preparándome para este momento, respondí, ajustando mi cartera donde llevaba copias adicionales de cada prueba. Cuando las puertas se abrieron y entramos a la sala, sentí como Laura y su marido se tensaron en sus asientos. Habían llegado temprano, probablemente confiados en que su plan funcionaría. No sabían que cada paso que habían dado había sido documentado, cada mentira registrada, cada traición archivada meticulosamente. El juez revisó los expedientes mientras nosotros tomábamos nuestros lugares. La sala quedó en un silencio expectante, como el momento antes de que una tormenta descargue toda su fuerza. Me puse de pie con la dignidad que había construido durante 68 años de vida. El silencio de la sala se hizo más profundo cuando caminé hacia el estrado, llevando conmigo la carpeta que contenía 4 décadas de verdad silenciada. Laura intercambió una mirada nerviosa con su marido, pero yo ya no era la mujer vulnerable que ellos creían conocer. Su señoría, comencé con voz clara. Durante 40 años de matrimonio con Miguel, trabajé como costurera especializada en trajes de novia. Cada centavo que gané lo invertí en terrenos urbanos de la zona comercial de Piura. Hoy esos terrenos valen 2.400.000 soles. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Mi hija Laura y su esposo han intentado declararme incapaz para apoderarse de ese patrimonio. Abrí la carpeta con manos firmes. Presento ante usted dictámenes médicos independientes que confirman mi plena capacidad mental, realizados por 3 especialistas diferentes el mes pasado. El juez tomó los documentos mientras Laura palideció visiblemente. También tengo aquí el peritaje caligráfico que demuestra que las firmas en varios poderes presentados por mi hija son falsificaciones. Entregué las pruebas técnicas, observando cómo el marido de Laura se removía incómodo en su asiento. Pero lo más revelador, su señoría, son estos audios. Conecté el pequeño reproductor que había preparado cuidadosamente. La voz de Laura llenó la sala. Solo necesitamos que el médico certifique que está senil. Con las pastillas que le estamos dando, ya parece confundida. En 6 meses tendremos todo. El silencio que siguió fue sepulcral. Laura y su marido se miraron con pánico absoluto, comprendiendo que su castillo de mentiras acababa de desplomarse ante sus propios ojos. El murmullo de la sala se intensificó como una ola que no podía contenerse más. Sentí como cada persona presente procesaba lo que acababa de presenciar, y pude ver en sus rostros que la imagen que tenían de mí estaba cambiando radicalmente. Ya no era la anciana confundida que mi hija había pintado ante todos, sino una mujer que había construido algo sólido con sus propias manos y que ahora defendía lo que le pertenecía por derecho. Una señora de cabello blanco en la segunda fila me miraba, con una mezcla de admiración y reconocimiento, como si viera reflejada su propia lucha en mis palabras. El secretario del juzgado, que al principio apenas me había dirigido una mirada, ahora tomaba notas con renovado interés. Incluso los pasantes intercambiaban comentarios en voz baja, señalando hacia mí con respeto evidente. Laura intentó recomponer su fachada, alisándose la falda con manos temblorosas, pero su rostro había perdido toda la seguridad arrogante de minutos atrás. Su marido se pasaba la lengua por los labios resecos, mirando hacia la puerta como calculando una posible escapatoria. Los documentos que había presentado seguían sobre la mesa del juez como evidencias silenciosas de una verdad que ya no podían negar. Su señoría, logré decir con voz firme mientras me incorporaba ligeramente. Durante 40 años de matrimonio construí este patrimonio centavo a centavo. Cada terreno comprado,
cada inversión realizada, cada decisión tomada con el sudor de mis manos, trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, cosiendo vestidos de novia. El juez asintió lentamente. Sus ojos ahora mostraban una comprensión profunda de la situación real. La sala había quedado en un silencio absoluto, pero ya no era el silencio incómodo del inicio, sino el silencio reverente de quien reconoce la verdad cuando finalmente la escucha. Laura y su marido se miraron una vez más, y en esa mirada pude leer claramente que comenzaban a comprender que las consecuencias de sus actos estaban por materializarse de formas que jamás habían imaginado. El juez no perdió tiempo en traducir su indignación en acciones concretas. Sus palabras resonaron en la sala con la autoridad de quien ha visto demasiadas injusticias familiares. Ordeno medidas cautelares inmediatas. Todos los movimientos financieros quedan suspendidos hasta nueva orden. Laura palideció visiblemente y su marido comenzó a temblar mientras comprendían que sus cuentas bancarias acababan de ser congeladas. La transformación en el público fue inmediata y devastadora para ellos. Los murmullos que antes sonaban neutrales ahora se cargaron de desprecio hacia la pareja. Escuché claramente cómo una señora mayor susurraba: ¡qué vergüenza! Intentar robarle a su propia madre. Otra voz agregó: y yo que pensaba que Laura era tan buena hija. El cambio de percepción era palpable. Ya no eran los hijos preocupados por una madre senil, sino los traidores que habían intentado destruir a una mujer respetable. Laura intentó acercarse al estrado con lágrimas en los ojos, pero el juez levantó la mano deteniéndola. No hay nada que explicar aquí. Los documentos hablan por sí solos. Su marido, siempre tan seguro de sí mismo, ahora evitaba las miradas del público. Vi cómo se desplomaba en su asiento, consciente de que toda su reputación profesional acababa de quedar en ruinas. El secretario del juzgado comenzó a leer las medidas adicionales. Investigación por fraude patrimonial, orden de alejamiento de mis propiedades y la obligatoriedad de devolver cada centavo mal habido. Con cada palabra, observé cómo el rostro de Laura se contraía más y su marido se hundía más profundo en su silla. Mientras salíamos de la sala, el contraste era evidente. Yo caminaba erguida, acompañada por los gestos de respeto del público, mientras ellos se escabullían por la puerta trasera, perseguidos por miradas acusatorias. La justicia había hablado, y sus consecuencias apenas comenzaban a manifestarse en sus vidas destruidas. Era extraño caminar por las calles de Piura, sintiendo que el aire mismo había cambiado. Durante 40 años como costurera, había recorrido estas mismas aceras con la cabeza gacha, cargando telas y preocupaciones. Hoy, a los 68 años, cada paso resonaba diferente sobre el pavimento. Las señoras que vendían frutas en la esquina me saludaban con una reverencia que no había visto antes. «Doña Victoria», decían con respeto genuino, «qué valiente resultó usted». La noticia del juicio se había extendido como mancha de aceite por todo el barrio. En el mercado central, donde compraba los hilos para mis bordados, las conversaciones se detenían a mi paso. No por lástima, como cuando murió Miguel, sino por admiración. Había algo poderoso en ser reconocida no como la viuda sumisa o la madre traicionada, sino como la mujer que se defendió y ganó. Regresé a mi casa de la calle Tacna con una sensación de victoria que me recorría desde las plantas de los pies hasta la coronilla. Mis terrenos en la zona comercial seguían siendo míos. Mis cuentas bancarias estaban protegidas por el fideicomiso y por primera vez en 5 años, nadie más tenía llaves de mi hogar. Al entrar, el silencio era diferente. No el silencio pesado de la soledad, sino el silencio dorado de la paz. Me dirigí a mi máquina de coser Singer, esa compañera de 4 décadas que había financiado cada metro cuadrado de mi patrimonio. La acaricié con gratitud. Cada puntada había sido un ladrillo en la construcción de mi fortaleza. El teléfono sonó 3 veces esa tarde. Ricardo, mi hijo mayor, llamó desde Lima con voz quebrada. «Mamá, no sabía nada de lo que hacía Laura. Perdóname por no estar ahí». Su disculpa llegaba tarde, pero la acepté con la magnanimidad de quien ya no necesita demostrar nada. Al atardecer, mientras preparaba mi té de manzanilla en la cocina donde había planeado mi defensa, reflexioné sobre el verdadero significado de la justicia. No se trataba de castigo, sino de restauración.
Laura y su marido enfrentarían las consecuencias legales de sus actos, pero yo había recuperado algo más valioso que el dinero: mi dignidad. El juez había dicho algo que resonaba en mis oídos: Señora Victoria, el tribunal reconoce no solo su capacidad mental plena, sino su extraordinaria sabiduría para proteger su patrimonio. Esas palabras valían más que todos los terrenos de Piura juntos. La justicia no había sido solo un veredicto, había sido el reconocimiento de que una costurera de barrio podía ser más astuta que quienes la subestimaron. Si esta historia te recordó tu propia fuerza, los días siguientes al veredicto transformaron por completo mi relación con Piura. Caminar por estas calles que conocía desde hace décadas se convirtió en una experiencia completamente nueva. Donde antes pasaba desapercibida, ahora las miradas me seguían con respeto, curiosidad y algo que nunca había experimentado: admiración genuina. La primera en acercarse fue doña Carmen, la dueña de la panadería donde compro el pan desde hace 30 años. Victoria, me dijo tomando mis manos entre las suyas, toda la ciudad está hablando de lo que hiciste. Mi nuera también intentó algo parecido con mi hermana mayor. Después de ver tu caso, ella decidió buscar ayuda legal. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y esperanza que me llenó el pecho de una calidez desconocida. En la farmacia, mientras esperaba mis medicamentos, escuché a dos señoras comentar: ¿esa no es la costurera que le ganó a su propia hija en el tribunal? Dicen que tenía todo documentado, que llevaba años preparándose. La farmacéutica, una joven que siempre me había tratado con cortesía profesional, ahora me sonreía con calidez. Señora Victoria, usted es una inspiración. Mi abuela está pasando por algo similar con mi tío. El respeto se materializaba en gestos concretos. En el mercado, los vendedores me apartaban los mejores productos. Para la señora que sabe defenderse, decía don José mientras seleccionaba los tomates más frescos. En la peluquería, las conversaciones se detenían cuando entraba, no por incomodidad, sino por curiosidad respetuosa. ¿Cómo supo que tenía que guardar esos papeles? Me preguntaba la estilista mientras otras clientas asentían interesadas. Pero fue el encuentro con el juez Ramírez en la plaza principal lo que me confirmó que mi historia había trascendido los límites de mi familia. Se acercó con una sonrisa genuina. Señora Victoria, quería felicitarla personalmente. En mis 25 años en el tribunal, pocas veces he visto una defensa tan bien preparada y documentada. Usted ha inspirado a muchas familias a organizarse mejor. Sus palabras resonaron con la autoridad de quien había visto cientos de casos similares. La transformación más profunda ocurrió en mi propio barrio. Mujeres que antes solo intercambiaban saludos corteses, ahora se acercaban con historias propias, buscando consejo, pidiendo referencias del perito caligráfico, del contador que me ayudó con los estados financieros. Mi casa se había convertido en un punto de referencia informal para mujeres que desconfiaban de movimientos extraños en sus patrimonio. Este reconocimiento no era vanidad, era la validación de décadas de trabajo silencioso, de inteligencia subestimada, de fuerza que había aprendido a camuflar bajo la apariencia de simple costurera de barrio. El respeto conquistado abría puertas que ni siquiera sabía que existían y transformaba las dinámicas más íntimas de mi mundo. Era el momento de reorganizar por completo las reglas bajo mi propio techo. Durante 40 años de matrimonio con Miguel, había mantenido un hogar donde todos eran bienvenidos, donde mi mesa siempre tenía un plato extra y mis puertas permanecían abiertas para cualquier necesidad familiar. Pero esa mujer generosa había sido pisoteada, traicionada y casi destruida por quienes más debían protegerla. Laura llegó esa tarde con su marido, esperando encontrar a la misma madre sumisa de siempre. Los recibí en la sala principal, pero esta vez no ofrecí café ni dulces caseros. Me mantuve de pie mientras ellos se sentaban incómodos en el sofá que alguna vez consideraron su territorio conquistado. Las cosas van a cambiar drásticamente en esta casa, anuncié con una firmeza que hasta a mí me sorprendió escuchar. Primero, no volverán a poner un pie aquí sin avisar con al menos 24 horas de anticipación. Segundo, no tocarán ni revisarán ningún documento, cajón o pertenencia mía bajo ninguna circunstancia. Vi cómo Laura intentaba interrumpir con esa sonrisa condescendiente que tanto conocía, pero levanté mi mano y continuó el silencio. Tercero, cualquier conversación sobre mi salud mental,
mis decisiones financieras o mi capacidad será inmediatamente terminada y ustedes serán expulsados de mi propiedad. Cuarto, si necesitan algo de mí, lo pedirán con respeto y aceptarán cualquier negativa sin discusión. El marido de Laura se removió nervioso en su asiento, claramente incómodo con esta nueva versión mía que no reconocía. Durante meses había entrado a mi casa como si fuera el dueño, revisando mis cosas, cuestionando mis gastos, tratándome como una niña irresponsable que necesitaba supervisión constante. «Mamá, no puedes estar hablando en serio», murmuró Laura con esa voz dulce que ahora reconocía como pura manipulación. «Nosotros solo queremos cuidarte, protegerte de que cometas errores». Los únicos errores que cometí fueron permitir que ustedes pisotearan mis derechos y mi dignidad. Respondí caminando hacia la puerta principal y abriéndola de par en par. Ahora se van de mi casa y no regresan hasta que entiendan que aquí se respetan mis reglas o simplemente no se regresa. Las nuevas dinámicas afectarán el futuro de cada personaje. 2. Semanas después de establecer mis nuevas reglas, los resultados comenzaron a manifestarse de manera contundente. Laura intentó visitarme 3 veces sin previo aviso, encontrándose cada vez con la puerta cerrada y mi firme recordatorio desde el interior. 24 horas de anticipación. Tal como acordamos, su frustración era palpable, pero mi tranquilidad era más poderosa que su desesperación. El marido de Laura enfrentaba consecuencias mucho más severas. Los cargos por falsificación de documentos y violencia patrimonial avanzaban inexorablemente en los tribunales. Su bufete de abogados, que tanto presumía, comenzó a perder clientes importantes cuando la noticia de sus métodos fraudulentos se filtró en los círculos profesionales de Piura. La reputación se construye en años y se destruye en minutos. Pensé recordando sus propias palabras arrogantes durante aquella audiencia que cambió todo. Ricardo, por el contrario, se transformó en mi mayor defensor. Cada domingo llegaba puntualmente, respetando mis horarios y pidiendo permiso antes de tocar cualquier documento. «Madre, nunca imaginé tu fortaleza», me decía mientras revisábamos juntos los estados financieros de mis terrenos. Su admiración genuina reparaba años de indiferencia, y juntos comenzamos a planificar inversiones que asegurarían mi independencia por décadas. Laura perdió más que mi herencia. Perdió el respeto de sus propios hijos. Mis nietos, ya adolescentes, comprendían perfectamente lo que había intentado hacer. «Abuela, mamá nunca nos explicó que tú construiste todo esto sola», me confesó mi nieta mayor durante una visita secreta. Los lazos familiares que ella creía controlar se desmoronaron cuando la verdad salió a la luz. El juez que me reconoció se convirtió en un aliado inesperado. Sus referencias sobre mis proyectos comunitarios reabrieron puertas que creía cerradas para siempre. Organizaciones benéficas de Piura me contactaron para retomar trabajos abandonados y mi experiencia como costurera especializada encontró nuevo propósito capacitando mujeres jóvenes en situación vulnerable. La transformación más profunda ocurrió en mi interior. Cada mañana despertaba con la certeza de haber recuperado no solo mi patrimonio, sino mi dignidad. Los 40 años de matrimonio con Miguel y estos 5 años de viudez habían forjado una mujer que ya no temía a nada ni a nadie. Mis decisiones eran mías, mis recursos estaban protegidos, y mi futuro dependía únicamente de mi voluntad. Observando los destinos que cada uno había elegido con sus acciones, comprendí que la justicia más perfecta no viene de los tribunales, sino de las consecuencias naturales de nuestras decisiones. Laura y su marido cosechaban el fruto de su ambición desmedida, mientras Ricardo y yo construíamos una relación basada en respeto mutuo y admiración genuina. El cambio más profundo no llegó como esperaba. Durante décadas había imaginado que el empoderamiento sería un momento dramático, una explosión de fuerza que transformaría todo de inmediato. Pero la verdad es que se construyó costura a costura, como los vestidos de novia que confeccionaba, puntada por puntada, con paciencia infinita, mirando hacia atrás. Cada humillación que soporté en silencio estaba tejiendo mi resistencia. Cada vez que Miguel tomaba decisiones por mí, yo aprendía a observar. Cuando Laura comenzó a tratarme como una anciana inútil, yo desarrollaba estrategias. Lo que ellos interpretaron como sumisión, en realidad era mi escuela de supervivencia. La costura me enseñó que la verdadera fortaleza no grita. Se manifiesta en la precisión del corte,
en la firmeza de la puntada, en la capacidad de crear belleza donde otros solo ven tela ordinaria. Cada vestido que entregué llevaba un pedazo de mi crecimiento personal. Cada novia que confió en mis manos me devolvía la confianza en las mías. Durante los 5 años de viudez, mientras Laura creía que me debilitaba, yo me fortalecía. Cada decisión que tomé sola, cada problema que resolví sin pedir ayuda, cada peso que ahorré administrando mi presupuesto, construían a la mujer que finalmente se presentó en esa corte. El día que el juez me reconoció, no solo validó mi identidad profesional, confirmó algo que yo había empezado a creer sobre mí misma, que tengo valor más allá de mi rol de madre y esposa, que mi inteligencia no necesita permiso para manifestarse, que mis logros no requieren la aprobación familiar para ser reales. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a la niña que soñaba con crear vestidos hermosos, a la joven que se casó con esperanzas, a la madre que sacrificó sus sueños, a la viuda que aprendió a caminar sola y a la mujer que finalmente se defendió. Todas somos la misma persona, pero ahora integradas en una versión completa. La sabiduría no llegó con la edad, sino con la valentía de usarla. Ahora entiendo la verdadera dimensión de mi historia. No es solo mía. Pertenece a todas las mujeres que han sentido el dolor de la traición familiar, que han sido menospreciadas por aquellos que juraron amarlas, que han descubierto fuerzas ocultas en su interior cuando todo parecía perdido. Cada semana, en mi casa de la calle Libertad, recibo a un grupo de mujeres de mi barrio. Llegamos a ser entre 8 y 12, algunas regulares como Rosa, quien descubrió que su hijo vendía sus joyas para apostar, o Carmen, cuya nuera la convenció de firmar papeles que no entendía. Otras vienen solo cuando necesitan escuchar que sí se puede salir adelante. Victoria, me preguntó una de ellas ayer, ¿cómo supiste que tenías esa fuerza? Le respondí lo mismo que les digo a todas. No la tenía, la construí. Cada puntada en mi máquina de coser, cada centavo ahorrado, cada vez que elegí callarme para observar mejor, todo eso se fue acumulando hasta convertirse en poder real. Les cuento que la verdadera venganza no es gritar ni humillar. Es levantarse con dignidad, presentar la verdad con serenidad y permitir que la justicia haga su trabajo. Mi hija Laura aprendió que manipular a una anciana tiene consecuencias legales. Su esposo descubrió que intentar robar a una mujer que construyó su patrimonio durante décadas no es una tarea sencilla. Pero lo más importante que les transmito es esto: nunca es demasiado tarde para defenderse. A los 68 años aprendí que el respeto no se mendiga, se exige, que la experiencia es sabiduría, y la sabiduría, cuando se combina con coraje, se vuelve invencible. Hoy, mientras preparo café para el próximo encuentro, sé que mi historia continuará inspirando a otras, porque cada mujer que encuentra su voz ayuda a que otras encuentren la suya. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios cómo te empoderaste en tu vida.